Saludos, profesora Tairubis. En este momento vamos a exponerle un poco sobre lo tratado en nuestra monografía de la terapia genética. Los miembros de mi equipo son Julián Davis, Ángel Solórzano, Guillermo Castillo y mi persona, Stephanie Urquillas. Y para iniciar un poco o introducir el tema de la terapia genética, debemos conocer que los genes son los ladrillos de la herencia, es decir, la acumulación de genes forman células que a su vez forman parte de nuestro ADN y que son los encargados de transmitir las características de nuestros padres o los rasgos personales de nuestros padres como color de ojos, cabello, color de piel, etc. Y a través de estos genes no solo se transmiten los rasgos característicos, sino se determinan cosas como sexo, tanto el sexo del bebé como también la cantidad de oxígeno de nuestra sangre e incluso se transmiten algunas enfermedades. También hay algunas enfermedades o mutaciones que, al igual como los ojos o el cabello marrón u otros colores, se forman incluso no siendo hereditarios, sino que son mutaciones o deformaciones espontáneas. Y así también surgen muchísimas de las enfermedades que no necesariamente son hereditarias. Es por ello que los científicos han estado buscando durante décadas una solución para las enfermedades genéticas, es decir, pues las que son transmitidas o son ocasionadas por los genes. Los científicos creen que nosotros como seres humanos tenemos desde 20.000 a 25.000 genes. Por un solo gen que falle o no esté bien o tenga alguna deformación, solo este puede causar una enfermedad o puede simplemente volver un desastre en nuestro organismo humano. Entonces, es por ello que los científicos han estado buscando alguna solución a estas enfermedades de origen genético, tanto por herencia como por mutaciones. Y la solución que se ha encontrado, que aún se encuentra en fase experimental, es la terapia genética. La terapia genética consiste en sustituir a través de un gen bueno un gen malo. Se introduce un gen bueno dentro del cuerpo para que éste pues bloquee o cambie el gen malo dentro del cuerpo. Existen diversas formas de realizarlo y una de las más conocidas o la que más se intenta es la vírica, es decir, a través de virus. Aún así, pues, esta es una terapia o un tratamiento que, como dije, aún se encuentra en fase experimental. Esta se utiliza para tratar algún cierto tipo de enfermedades que no tienen un tratamiento eficaz o un tratamiento exacto, pero hay aún algunas enfermedades como lo es el cáncer que se encuentra todavía en investigación, o enfermedades que no tienen cura como el SIDA o entre otras enfermedades inmunológicas. Se cree pues que en el futuro esta va a ser una de las herramientas medicinales más prometedoras, ya que pues si se logra encontrar o resolver aquellos problemas técnicos que son necesarios para que pues esta pueda ser eficaz y segura para el cuerpo humano, esta puede incluso ayudar a la cura de muchísimas enfermedades que hasta el sol de hoy no se han logrado conseguir cura, como algunas enfermedades como la artritis reumatoide, entre otras. Lo único es que pues se sabe que los científicos hasta el sol de hoy han estado luchando muchísimo para que esta terapia genética sea efectiva, porque el cuerpo humano tiene un sistema de protección bastante fuerte. El organismo crea barreras contra estos nuevos genes y pues termina expulsándolos. Entonces hay que encontrar la forma, o los científicos tienen que encontrar la forma de que estos no sean expulsados. También otra de las negativas pues que se han encontrado o que ve la ciencia es que si estos genes no son expulsados, puede crearse algún tipo de desorden en el organismo, incluso empeorando más la enfermedad, y puede ser algo que se transmita de generación en generación futura. Es por ello que esto de la terapia genética todavía es un tema bastante delicado. Pero se cree que mientras vaya avanzando la tecnología, pronto se podrá lograr que esta pues sea necesaria.
la ética, o muchos de los que son críticos de la ética de este tipo de tratamientos, recomienda pues que esta pase por diferentes métodos de evaluación rigurosos para que se logre llegar a un acuerdo entre países para que este tipo de tratamientos aún no sean lanzados al mercado, para evitar así pues trágicos casos por aún no estar 100% seguros para el ser humano. Incluso también pues se espera que en un futuro, si la terapia genética llega a avanzar lo suficiente, también sirva como pues para hacer cambios estéticos, que desde pequeño se pueda injertar genes que permitan salir con algunas características físicas en específico. Pero bueno, la terapia genética hasta ahora, como mencioné, se encuentra todavía en fase experimental, pero los científicos aún pues tienen todas las esperanzas puestas en este tratamiento. Algo que es importante mencionar es que este tratamiento en el futuro no va a ser un sustituto de las medicinas o de los tratamientos farmacológicos. Más bien será un complemento de estos. Y bueno, le paso a continuación en la siguiente parte de la exposición a mis compañeros que complementarán un poco más nuestra investigación. Muy buenas noches. En esta oportunidad quisiera hablarle un poco acerca de la terapia genética y cómo esta la podemos sustentar en las Sagradas Escrituras. En la actualidad, un grupo de científicos ha investigado con respecto a lo que es la terapia genética y cómo el veneno de la serpiente de cascabel puede ser modificado en su estructura molecular para que resulte de beneficio para aquellas personas que sufren de arritmia cardíaca y aquellas personas que puedan padecer un paro cardíaco. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos en el capítulo número 21, verso número 4 del libro de Números, nos dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear el país de Edom. Y el pueblo se impacientó en el camino y hablaron contra Moisés y contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto donde no hay pan ni agua? Ya estamos cansados de este pan tan liviano. Y el Señor envió al pueblo serpientes venenosas que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor dijo a Moisés: haz una serpiente y ponla en un asta, y el pueblo que haya sido mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el mástil, y cuando alguien era mordido por alguna serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El pueblo de Israel había obtenido una gran victoria en Arab, y el pueblo de Israel había estado delante de la presencia de Dios. Ellos habían escuchado a Dios, ellos vieron cómo Dios había abierto el mar. Pero en este momento, ya cuando habían pasado 38 años rodeando o caminando por el desierto, cuando obtuvieron aquella gran victoria en Arab, el pueblo murmuró contra Dios y dijeron: ¿para qué, nos trajeron a este desierto para morir en este desierto donde no hay pan ni hay agua? Entonces murmuraron contra Dios, y esta murmuración trajo como consecuencia que Dios se apartara de ellos, porque no lo querían. Dios se apartó. Dios durante todo ese tiempo los había protegido de que la serpiente ni nadie les hiciera daño, pero al ellos murmurar contra Dios, al no querer la protección de Dios, las serpientes vinieron y se metían en las carpas, se enrollaban en los juguetes de los niños, y así sucedía aquella gran mortandad, porque el pueblo no quiso estar con Dios. Pero cuando ellos se vieron gravemente afectados con esto, reconocieron y fueron donde estaba Moisés y le dijeron que orara para que Dios quitara la serpiente. Lo interesante de esto es que Dios nos quitó la serpiente. Dios dejó que las serpientes siguieran viniendo, y lo que hizo fue mandar a construir un asta donde
que tenía figura de serpiente y les dijo, el que vea la serpiente quedará sano. Era un desafío a la fe y a la obediencia. El pueblo no había aprendido a obedecer, no sabía lo que era fe, ni sabía lo que era amor a Dios. Entonces Dios por medio de esto les enseñó. Cuando nuestro Señor Jesucristo se entrevista con aquel hombre, Nicodemo, él dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Cómo es que la figura de un animal que causa muerte viene a causar vida en los tiempos de Moisés? ¿Y cómo es que un hombre que era perfecto en todo y a quien le cayeron todos los pecados, nosotros al mirarlo a él tenemos vida eterna? Esa fue la mayor terapia genética que el Señor pudo hacer. Modificó la estructura que tenía el pecado que causaba mortalidad en la humanidad y la divinidad de Cristo. El pecado fue modificado porque el Señor enterró el pecado y trajo el antídoto para que todo ser humano que ve en él, que esté contaminado de pecado, manchado de la muerte, pueda ver en él y tendrá vida eterna en Cristo Jesús. Démosles gracias al Creador por este gran hecho que Dios nos ha dado. Por eso, dentro de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos tener sustento bíblico para apoyar lo que es la terapia genética en la vida del ser humano que traiga beneficio. Que Dios te bendiga. Como cristianos debemos saber qué postura tomar ante los diversos acontecimientos científicos que han surgido en los últimos años, sobre todo cuando se trata del área de la medicina, ya que esto nos afecta a todos directamente. Entonces, ¿cuál es la postura de la Iglesia respecto a la terapia genética? Bueno, la postura de la Iglesia está basada en diferentes principios bíblicos. El primero de ellos, el alivio del sufrimiento y la preservación de la vida. ¿Qué es esto? Bueno, estamos hablando en este principio que Dios está preocupado principalmente porque sus criaturas y todos los seres creados restablezcan su salud y porque siempre se alivie su dolor, o sea, que estén en condiciones óptimas de vida. Entonces quiere decir que si la terapia genética puede ayudarnos a que la salud de las personas mejore, puede ayudar a que el sufrimiento de algunas personas mejore sin atentar con este principio de vida, entonces puede ser utilizada como un tratamiento, como una opción de tratamiento médico. El segundo principio es la seguridad y protección contra todo daño. ¿A qué se refiere esto? Bueno, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a cuidar a cada una de las personas, ya sean débiles, enfermos o incluso a cuidarnos entre nosotros mismos como hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a considerar lo de la terapia genética, tenemos que estar conscientes de los daños que esto puede ocasionar en la persona y se debe pesar realmente si es necesario recurrir a la terapia genética como un tratamiento médico o si se puede utilizar algunas otras alternativas, ya que sabemos que el tema de la terapia genética aún no está completamente desarrollado de manera óptima. ¿Qué quiere decir? Que todavía existen muchos riesgos todavía en la terapia genética. Y si estos riesgos pueden atentar con la vida del paciente, pueden atentar contra su sufrimiento, pueden atentar con su capacidad de pensamiento, entonces deberíamos considerar otros métodos que no atenten contra la vida de la persona. Primero va la seguridad y la protección de la persona, mucho antes de simplemente arriesgarnos a usar la terapia genética como única opción. El tercer principio es honrar la imagen de Dios. Como sabemos, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y una de las facultades más importantes que nos dio Dios en esa creación es la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, de valorar los principios éticos y morales. Entonces, cuando se utiliza la terapia genética, si esta llega a afectar esas capacidades que nosotros tenemos, estaríamos violando este principio de honrar la imagen de Dios, porque Dios nos ha dado esa libertad como un regalo. Entonces, al nosotros alterar el pensamiento de los seres humanos, no solo el pensamiento, sino también podrían ser las características físicas de forma negativa, entonces estaríamos deshonrando la imagen de Dios. En ese momento también se tiene que entonces pesar si la terapia genética va a ser algo que va a contribuir o que más bien va a ser algo que va a desfavorecer la libertad de la persona. La protección de la autonomía humana también es uno de los principios que está muy relacionado con el anterior, tiene que ver con la libertad del pensamiento de la persona. Si la terapia
de la terapia genética humana va a cambiar la forma de pensar de la persona, alterando su autonomía, ya sea no solamente su forma de pensar, sino también su forma de actuar, que ya no pueda controlarse o que pueda desarrollar efectos adversos respecto hacia su físico, su individualidad, altere este pensamiento. Entonces es mejor pues dejar a un lado la terapia genética y utilizar otras herramientas. Y por último, se debe comprender la creación de Dios. Cuando hablaba de este tema me pareció bastante interesante porque lo que defiende este principio es que el hecho de que nosotros sepamos cómo funciona el cuerpo humano, sepamos cómo actúa todo este tema a nivel genético, no nos hace superiores a Dios, sino que más bien le da el valor a Dios de nosotros como creación máxima, como una muy buena creación, una creación excelente, que no solo tiene la capacidad de aprender cosas nuevas, sino también de evaluarse a sí mismo, de aprender de sí mismo. Entonces, a pesar de todas estas cosas, que muchas personas puedan decir que la terapia genética sea negativa porque estamos alterando, qué sé yo, el cuerpo humano, como que estamos incursionando en temas desconocidos que no nos competen a nosotros, en realidad este principio lo que quiere decir es que la capacidad de que nosotros podamos entender esas cosas fue otorgada por Dios. Quiere decir que Dios fue el que nos dio la capacidad de entender cómo funciona y si podemos hacerlo, tenemos que utilizarlo de manera, o sea, con nuestro sano juicio, éticamente, manteniendo la ética en todos estos procedimientos. Al final lo deja como algo abierto, nos muestra todos estos principios y la postura en sí misma es que, pues, mientras que la terapia genética no altere, no dañe la creación divina y más bien sea algo que nos ayude a crecer, nos ayude a mejorar, puede ser utilizada sabiamente dentro de los tratamientos médicos para cada uno de nosotros. La terapia genética es una herramienta médica bastante innovadora, pero que todavía está en proceso y en una continua evolución o crecimiento. Esta también ha generado algunos dilemas éticos que influencian de alguna manera u otra, es decir, tanto positiva o negativa, en las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Primero, es necesario hacer énfasis en el hecho de que una de las creencias dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dentro del entorno y el pensamiento del cristiano adventista, es el cuidado del cuerpo, es la preservación de la salud. Y aunque la terapia genética todavía no sea una herramienta de la medicina preventiva, esta, sin embargo, ha sido efectiva en el trato de algunas enfermedades, lo que ha generado la recuperación y la sanación física de muchos enfermos. Esta actividad realmente recibe una aceptación bíblica, ya que el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, durante sus 3 años de ministerio, una de las actividades que más él practicó fue la sanación a los enfermos, y en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 2, nos manda a predicar el reino de Dios, pero también a sanar a los enfermos. Es por esta razón que hay una relación positiva con esta herramienta médica que es la terapia genética y la creencia pues del cuidado del cuerpo y la salud, como también la vida cristiana, que debe ser una vida llena de prácticas de benevolencia y amor para con el prójimo. Así que en otro sentido pudiéramos comentar que ahora de manera negativa hay también una relación entre la terapia genética y una, en este caso, creencia fundamental de la Iglesia Adventista, y es el hecho de que consideramos a Dios como creador de todo lo que existe, incluyéndonos. Y es necesario pues hacer énfasis en que la terapia genética está trabajando con los genes del ser humano, y esto puede causar un daño
desde el ser humano y esto puede causar un daño al raciocinio que nos ha dado Dios como creador. Entonces se presenta una contradicción a esa voluntad de Dios y a ese don hermoso que nos ha dado. También es necesario que hablemos acerca de un proyecto futuro que se tiene con la terapia genética. Y es el siguiente: poder tener también un trabajo en cuanto a la estética del ser humano. Cambiar sus facciones y rasgos físicos. Algo que también desafía y contradice esa obra de Dios como creador y esa voluntad de Él como creador, una voluntad que debe ser respetada y aceptada por sus criaturas. Y bien, las conclusiones que hemos llegado como grupo, en primer lugar, es que la terapia genética básicamente es el cambio de nuestra información genética o el cambio en nuestro ADN para sustituir un gen malo por un gen bueno. Y pues se cree que la terapia genética puede llegar a ser muy prometedora en el futuro, curando o siendo como una cura efectiva para esas enfermedades que hasta el sol de hoy no tienen cómo tratarse o no tienen un tratamiento eficaz, como lo es el cáncer. E incluso se espera que mientras la tecnología vaya avanzando, llegue un punto que la terapia genética pueda incluso servir como pues cambios estéticos, que los padres desde antes del nacimiento del bebé puedan escoger características o rasgos específicos en sus hijos. La postura de la Iglesia Adventista con respecto a la terapia genética es que esta, siempre y cuando sea para mantener la salud del ser humano y no la perjudique, respete el raciocinio humano y respete la imagen de Dios, esta puede ser permitida dentro de nuestra Iglesia. De hecho, ella apoya el hecho de que esta mayoría de innovaciones pues son parte, por supuesto, de la creatividad que Dios le da a cada hombre. Incluso estas mismas pueden ser dirigidas por el Señor. Aunque sabemos que el pecado afecta muchas de las decisiones que tomamos, aún así la Iglesia considera que estos tratamientos que pues la tecnología y la ciencia permiten crear hoy en día también pueden ser dirigidas por Dios. Cabe destacar que la Iglesia, sobre todas las cosas, respeta el libre albedrío del ser humano. Y si este tipo de tratamientos llegara a afectar la salud, el raciocinio, como mencioné antes, o incluso la imagen de Dios, y la persona, conociendo aún esto, decide recurrir a este tipo de tratamientos, la Iglesia respeta su decisión, pero pues advierte que pues Dios no está de acuerdo con este tipo de actitudes. Más bien Dios está en favor de la salud, pero que no sea o que no vaya en contra de su creación. Que Dios los bendiga a todos.